el miércoles del 1 al 16, ¿cierto? ¿Y qué, señor? ¿Y qué vimos del 1 al 16? ¿Qué vimos el miércoles pasado? Pregunta de parcial, decían en la universidad. Las salutaciones de los hermanos. Así los saludos personales. ¿Pero qué es el pastor? ¿Qué estábamos viendo? Saludando a un montón de gente con nombres raros. No, pero ¿cómo se llamaba la prédica, hermanos? A la una. Saludable. ¿Los qué? Los hábitos. Saludables. Y hablábamos entonces de los hábitos saludables de la iglesia, ¿cierto? Que saludan. Los que saludan, ¿cierto? Entonces, es muy importante que hayamos visto eso que tuvimos ahí en todo el listado de los hermanos. El día de hoy vamos a ver del 17 al 24. Lo vamos a dividir en dos partes, si me lo permiten. Vamos a ver del 17 al 20 y del 21 al 24. La primera parte, del 17 al 20, se lo vamos a llamar las disensiones y las apostasías. Vamos a ver si logramos definir estas palabras tan raras, ¿cierto? Y la segunda parte vamos a llamar las personas que lo acompañan a Pablo, ¿cierto? Que acompañaban a Pablo en ese momento. Entonces quiero que, antes de que podamos empezar, podamos dejar este tiempo en las manos del Señor, podamos orar siempre, dejar siempre todo. Yo siempre que pongo acá, digo, voy a decir esto y pongo en mayúscula, orar, para que no se me olvide, para que siempre lo tengamos presente de que hay que orar, ¿cierto? Entonces cerremos nuestros ojos, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí en tu iglesia, Señor, aprendiendo de tu palabra, alabándote y glorificándote, Señor. Y adicionalmente a eso nos permites venir a traer nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, Señor, porque tenemos mucho que agradecerte, Señor, y queremos que hoy puedas estar en este momento en medio de todos nosotros y que podamos aprender la palabra que trajiste el día de hoy, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra que has traído para cada uno de nosotros y que la podamos llevar en nuestros corazones y en nuestras cabezas y que podamos ser testimonio y ministerio para todas las personas que estén en nuestro alrededor, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos permites hacer, Señor, y que la gloria y la honra siempre sea para ti, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, Romanos 16, 17, vamos a ver lo que nos dice el versículo 17, ¿cierto? Todos estamos ahí, ¿cierto? Romanos 16, capítulo 16, versículo 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿sí? Miremos que se vuelve muy importante lo que nos está diciendo Pablo aquí, ¿sí? Y ojalá que nosotros podamos ver que lo que se quiere ver aquí, o lo que quiero que veamos aquí, no sé si alguno tenga alguna versión diferente a la Reina Valera, de pronto una versión internacional, ¿alguien? ¿Sí? ¿Tienes algún título? ¿Qué dice el título? ¿Tienes algún título antes del versículo 17? No, así. O sea, el 16 solamente tiene un título. O sea, termina el 16 y sigue un título, ¿no? No. No. Entonces digamos que les cuento nomás así como, dice, dato curioso. En la versión internacional vamos a ver que llegan y dividen este capítulo en hasta el versículo 16, ¿sí? Y después del versículo 16 ponen un título. ¿Qué dice este título? Se llama así, las disensiones y las apostasías, ¿sí? O si lo llegamos a ver, de pronto en una versión diferente a la que nosotros tenemos de la Reina Valera, no pensemos, esa versión está rara, eso quedó mal impresa, ¿no? Así está dividido en esa versión internacional, ¿sí? Y por eso, entonces, vamos a ver que, quería contarles eso especial para que lo podamos saber, así como dato curioso, dijo por ahí Samantha, ¿cómo es que le dice Samantha? ¿Un qué? ¿Un trino? Algo así le dice Samantha, un dato curioso para que lo guarden, ¿cierto? Para que lo podamos llevar. Entonces, veamos que Pablo lo que está acerca de lo que se está enfocando es las personas que causan división y tropiezo para la iglesia, ¿cierto? Entonces les dice que se fijen en ellos y que sepan que vamos a hablar de eso, pero vamos a ver también que estos 4 versículos hay aspectos muy personales acerca de Pablo, ¿cierto? ¿El qué hace? Yo quiero que veamos estas 4 cosas muy importantes que hace Pablo aquí. ¿El qué hace? Él ruega por su iglesia, ¿cierto? Vamos a ver que él tiene gozo por la iglesia. También vamos a ver que él también está muy cerca
o sea, estar muy cerca de los creyentes en Roma, ¿cierto? Y también les va a pedir algo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver en estos 4 versículos, ¿cierto? Entonces veamos que, así que es muy bueno cómo vamos a leer este primer versículo 17, el que ya leímos, ¿cierto? Y por eso nos dice, ¿cierto? Todo lo que, el que ya leímos, dice, más os ruego, ¿cierto? Más os ruego, hermanos, ¿qué dice? Que os fijéis en los que Yo pensé que estaba solo, yo estoy solo. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Se acabó? ¿Hasta ahí nomás? y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Entonces vemos que nos dice que nos apartéis, ¿cierto? Tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que nos apartéis de ellos. Así vemos entonces qué es lo que Pablo está rogando, ¿cierto? ¿Qué le está rogando a los creyentes? ¿Cierto? Entonces, pero que aquí podemos ver que le está rogando a los creyentes en Roma, ¿cierto? Pero también tomémoslo como si nos estuviera diciendo a nosotros, ¿cierto? Él está rogando 2 cosas primeramente, ¿cierto? Que se fijen en un grupo de personas a las cuales se le identifica como aquellos que causan división y tropiezo, ¿cierto? Contra la doctrina que los creyentes en Roma habían aprendido. Y luego la segunda, ¿qué cosa que les pide, ¿cierto? A que se aparten de ellos, ¿cierto? Este versículo tiene bastantes cosas y se pide que se aparte de ellos. Este versículo tiene bastante información y así que la vamos a ir bien despacio a tratar, ¿cierto? Y a desmenuzar lo más que podamos en tiempo y en espacio, porque no vamos a hacer que nos demoremos mucho, sino que podamos ver y podamos fijarnos primeramente que este tipo de personas necesitamos ver cuál es su conducta, ¿cierto? Para lo que nos están diciendo acerca de ellos, y ellos van a causar unas divisiones. ¿Por qué causan ellos? Divisiones y tropiezos. Así que vamos a ver entonces lo que hay que hacer según lo que hemos aprendido. Y lo único que nos puede enseñar sobre lo que tenemos que hacer, ¿quién es? La palabra de Dios, ¿cierto? No, muy seguramente nosotros les podemos decir, y pues el pastor les dirá todo con la palabra de Dios, pero si se acerca de pronto a un hermano que no está muy en la línea de lo que está la palabra del Señor, de pronto les dirá cosas que no están en la palabra, ¿cierto? Pero nosotros lo que queremos es que podamos aprender lo que está diciendo la palabra del Señor, ¿cierto? Y vemos cómo lo que se busca aquí, o lo que quiere Pablo, es que tengamos una unidad, ¿cierto? Y ¿cuál será el antónimo de unidad? ¿Cuál es el antónimo de unidad? División, ¿cierto? Ese es el antónimo. Digamos lo que más antónimo enfocado es división, ¿cierto? Entonces, el antónimo sería, ¿qué es antónimo, Avi? ¿Qué es antónimo? Lo contrario. Lo contrario, ¿cierto? Entonces estamos viendo que lo contrario a unión será división, ¿cierto? Entonces es muy importante que podamos entender esto, que lo totalmente contrario a la unión es la división. Nosotros, pues, yo creo que si les contáramos todas las historias que hemos vivido en estos, ¿cuántos años tiene la iglesia? 21. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 21. 21, ¿cierto? Entonces, en estos 21 años que ha vivido la iglesia, yo creo que cada uno de los más antiguos llevan más historia y los nuevos llevan otras historias, ¿cierto? Pero esto se ve mucho. El tema de la división y tropiezos se ve mucho en la iglesia. Se ve mucho en la iglesia y perdón que lo diga, y si quiere el pastor tápese los oídos, desde los pastores hasta los líderes, y a veces va más allá de las personas que van a la iglesia, ¿cierto? Pero por eso es importante que nosotros hoy podamos ver lo que Pablo nos quiere decir aquí con esto, ¿cierto? De que nos quieres hablar sobre la unidad, que estas divisiones y los tropiezos que vemos los podamos ver a lo que nos quiere decir Pablo y lo que quiere decir la palabra. Por eso quiero que me permitan o que podamos ir a Juan 17:23, por favor. Alguien que pueda ir a Juan 17:23. Guarden ahí el dedo, dice el pastor, no lo pierdan ahí. Pues podamos ir a lo que dice Juan 17:23. 23, por favor. Juan 17:23. ¿Qué dice a la una? Y si no, pues. Yo en ellos, Señor. yo en ellos, y tú en mí. ¿Qué más? Para que sean Para que perfectos. sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces es obvio que la voluntad del Señor para su pueblo es que la unidad, ¿cierto? Vemos ahí cómo nos lo está diciendo. Y eso también da testimonio al mundo de que Dios
envió a su Hijo por amor, ¿cierto? Y que existe entre los creyentes, entonces es vital una unidad, que hay una unidad entre los creyentes y Jesucristo, ¿cierto? Que eso es lo que estamos hablando. Hay en otros versículos en donde podemos hablar sobre el tema de divisiones, ¿cierto? La palabra de Dios nos da muchos versículos en donde hablamos de divisiones, en donde hablamos de tropiezos, para que veamos que el Señor al final lo que pasa es que aborrece eso, aborrece mucho la división y el tropiezo, ¿cierto? Lo podríamos ver en 1 Corintios 10, ¿cierto? Os ruego pues, hermanos, yo lo voy a leer, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, ¿cierto? O sea, nos está llamando a la unidad, ¿cierto? Nuevamente. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿cierto? Y pues tenemos muchos versículos, yo solo les quise poner unos ejemplos para no alargarnos mucho. Lo vamos a ver en 2 Corintios 12:20, para alguno que de pronto lo quiera leer. En el tema de tropiezo, Mateo 18:7, Lucas 17:1. Ya terminando el libro de Romanos también lo vamos a ver en Romanos 14:13. Todos como para que lo podamos leer y podamos ver cómo el Señor nos habla por medio de su palabra. Son ejemplos sobre el tema de tropiezos y división y lo que Él nos quiere decir, ¿cierto? Así que podemos ver entonces que tanto las divisiones como los tropiezos son conductas reprobadas por Dios, ¿cierto? Porque el Señor lo que quiere es que su pueblo, o sea, el pueblo de nosotros como creyentes, es que seamos en unidad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que más nos une? ¿O qué es lo principal que nos une? El amor, ¿cierto? No podríamos hablar de otra cosa, sino lo que más nos une es el amor, ¿cierto? Es el vínculo perfecto que nos une a nosotros los creyentes. Así que debemos tener una unidad. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a estar todo el tiempo de acuerdo con todas las cosas, ¿cierto? Hay doctrinas, y hablando sobre el tema de las doctrinas, hay doctrinas que son esenciales, ¿cierto? Y hay doctrinas que no son esenciales. Podemos tener algunas discrepancias en cuanto a las doctrinas que no son esenciales, pero las doctrinas que son esenciales o que son vitales, discúlpenme en el término, son principales o vitales, muy importantes, y quiero que no pierdan el contexto de ahí o el que se quiere decir. Así que cuando veamos entonces que estos versos en este versículo que nos hablan que las personas causan tropiezo o causan divisiones contra la doctrina que ellos han aprendido o que habemos aprendido todos nosotros, esto es bien importante porque la doctrina ¿qué es la doctrina al final? Es la enseñanza, ¿cierto? Y eso nos ha hablado mucho el pastor, Juan Pablo, y bueno, toda la persona que se para aquí, definirá la doctrina como la enseñanza, ¿cierto? Y vamos a ver entonces que estas doctrinas o que estas enseñanzas, las que ya hemos aprendido, son una misma enseñanza y que nosotros hemos recibido también esas enseñanzas muy importantes, ¿cierto? Que son el pilar fundamental, pues, de nuestra iglesia y de nuestra fe con Cristo, ¿cierto? Y estas doctrinas, esas enseñanzas esenciales que nosotros compartimos en Cristo, yo quisiera que pudiéramos hablar, o que pudiéramos dar algunos ejemplos de cuáles son esas doctrinas. Yo traje unos poquitos, ¿no? Pero yo quiero que me ayuden, por favor, diciéndome si hoy llegara una persona nueva, les dijo el pastor, eso lo tomé del pastor, la verdad, no les voy a decir mentiras. Si hoy llegara una persona nueva y nos dijera cuáles son los pilares, cuáles son las doctrinas de esta iglesia, las doctrinas principales, las que no tienen negociación, ¿cuál sería? Lo voy a hacer el que quiera hablar, y si no, ya pues después, como dijo el pastor, yo me sé los nombres, después les puedo preguntar por los nombres. ¿Alguien quiere empezar voluntariamente? ¿Sí me entendieron la pregunta o no me han entendido la pregunta? ¿El silencio significa que no? ¿O el silencio significa que sí? Tenemos unas doctrinas esenciales y principales en nuestra iglesia, ¿cierto? Y pues principalmente con Cristo, ¿cierto? No, están en la iglesia, pero son las que nos ha dado Cristo por medio de su palabra, ¿cierto? Y yo no quisiera que hoy pasáramos por encima sin que habláramos de las doctrinas principales o fundamentales o pilares de Cristo que están fundamentados en nuestra iglesia. Cuando el pastor habló el miércoles pasado de eso, yo me puse a pensar y dije, eso sería muy bueno que la iglesia lo pudiéramos hablar, ¿sí? O lo pudiéramos tocar, y justo me tocó. Entonces me pareció muy bueno que lo pudiéramos hablar, porque cuando nosotros estamos afuera, tiene que ser, estos pilares son los que nos deben hacer tomar las decisiones en todo lo que pasa en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, pues por eso quiero que hablemos de cuál sería uno de los pilares de nuestra iglesia. Nosotros solo les voy a contar así como una enseñanza, así como por una introducción,
cuando la iglesia se constituyó, el pastor con su grupo, yo no alcancé mucho a estar, yo estaba ahí como por los lados, dijo, vamos a poner algo en los estatutos de nuestra iglesia. Y habló sobre unos pilares en sus estatutos. O sea, cualquier persona que lee los estatutos queda fundamentada en lo que la iglesia o Cristo hizo en la iglesia y la iglesia está haciendo con cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, solo les di una introducción ahí como para que ustedes digan, ah, sí, por ahí deben estar, ¿cierto? Entonces, ¿alguien desea compartirnos unos? Y si no, pues yo comparto los que yo traje, eso sí. Pues uno de los principales, primordiales que se habla en la puerta de esta iglesia está en la Santa Palabra, que es abrir la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra. ¿Y qué debemos saber de la palabra de Dios? Estar seguros de la salvación. Entonces, una de las doctrinas que debe haber en esta iglesia como punto clave es que el que llegue no se quede sin escuchar el plan de salvación. Bueno, ahí vamos a dejar esto en dos pilares principales, ¿cierto? Uno, la salvación. Y lo otro, lo vamos a llamar la autoridad de la Biblia, ¿cierto? ¿Qué significará esto de la autoridad de la Biblia? Solo por ayudarte, ¿sí? Que la Biblia es perfecta y no tiene errores, ¿sí? Si aquí llega una persona y lo primero que nos dice es que la palabra de Dios tiene errores, pues le echamos al pastor. Buscamos a mostrarle que la palabra de Dios no presenta errores. Desde su Génesis 1.1 hasta su Apocalipsis 22 no presenta errores, ¿sí? Entonces ese sería uno de los pilares principales, ¿cierto? Ya les soplé uno y pues ya hablamos de la salvación, o sea que ya vamos soplando dos, ¿cierto? ¿Algún otro nos desea, pastor? No, pues ¿Será no, el último? no les voy a Quizás decir. todas. Solo decirles que si ustedes entran al grupo de WhatsApp, en la descripción, ahí está nuestra declaración de fe, ¿sí? Ahí dice todo lo que nosotros creemos y pues algo que por ahí es clave aquí es quién es Jesús, ¿no? Si nosotros podemos abrir la iglesia es porque creemos que Cristo murió y resucitó por nosotros. Sí, yo, bueno, dice como por una cuñita ahí, ¿quién ha leído nuestro letrero? ¿Alguien ha leído nuestro letrero? ¿Qué dice nuestro letrero, Susana? Pues lo ha leído, entonces significa que sabe lo que dice nuestro. ¿Y qué más dice? Hay una pregunta, ¿cierto? Hay por ahí una pregunta. Usted muere hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Está muy fundamentado en la salvación, ¿cierto? También queremos con esa pregunta, uno de los pilares es la justificación del creyente, ¿cierto? Que es por fe, sin obra, ¿cierto? O sea, nosotros hemos creído en Cristo, las obras no justifican delante de Dios, ¿cierto? Sino la fe en su Hijo, quien cumplió y quien obedeció fundamentalmente, ¿cierto? Otra doctrina, y esa la tuve que vivir el sábado, porque cuando le entregué un folleto a una persona que me dijo que se había bautizado en 1970 y que estaba buscando una iglesia, yo le dije, desde 70 está buscando una iglesia, pues. Gracias a Dios estamos aquí. Entonces me hizo esta pregunta, ¿la iglesia es trinitaria? Sí, claro. ¿Por qué? Porque creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios dividido en tres Tres personas, ¿cierto? distintas y un solo Eso fue lo que yo le dije. Algo así le dije. Eso fue lo que yo le dije. Porque eso fue lo que él nos preguntó. Él me dijo, no les voy a contar a qué iglesia iba, porque él me compartió y me dijo, voy a esta iglesia, lo cual está no cumpliendo con lo que dice la palabra. Por eso deseo buscar una que diga lo que dice la palabra. A mí me parecía muy importante y conocer esto. ¿Cuáles son los pilares? Y si nosotros no vemos los pilares en la iglesia que estamos, debemos, pues, hablar con el pastor o si no, sí retirarnos de la iglesia, ¿cierto? No les estoy diciendo que se vayan de esta, sino que tenemos unos pilares muy importantes que debemos reconocerlos, ¿cierto? No sea que ahorita todos se paren y se vayan, no. Él nos dijo que nos fuéramos, nos vamos, ¿cierto? Estamos reconociendo los pilares, que vean que son muy importantes, porque es muy importante que mañana te encuentres con una persona y te digan, ¿cuál es el pilar de tu iglesia? ¿Qué es lo que enseñan allá? Y ustedes, cada uno de nosotros pueda decir qué es, ¿cierto? ¿Alguno tiene alguna otra? La morada del Espíritu. Quiero decirle algo, Sí, no sí, sé si será No, tírela. pero lo que digo yo es que aquí se enseña lo que está en la palabra, no lo que está en la palabra. Porque hay cosas que en otra parte, no digo dónde, pero en otra parte las comes
las enseña y no están en la palabra. O uno se da una práctica diferente y no está en la palabra. Eso es Entonces, cierto. aquí aprendí eso. Eso es lo que yo también, la verdad, por eso no me voy. Porque eso es lo que aprendí, por eso no me voy. Otra solo, esa es, sí, mi hermana. Aquí solo, pues, el Señor solo permita que enseñemos lo que dice la palabra de Dios. No tenemos por qué adicionarle ni por qué quitarle, ¿cierto? Tal cual lo que diga Él. Otra doctrina que yo les traigo, solo para que podamos aprender, es que Dios se hizo 100% humano, pero nunca perdió 100% ser Dios, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿cierto? El hombre, lo que queremos decir es que Jesucristo se hizo humano, 100% humano, vino a la tierra, vino a la cruz a morir por nuestros pecados, derramó su sangre y resucitó al tercer día sin dejar de ser Dios, ¿cierto? Entonces esa sería una doctrina fundamental, se hizo 100% humano sin dejar de ser 100% Dios, ¿cierto? ¿Alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, tire una piedra o tire algo, pero tire algo, ¿cierto? Esa me parece que es una de las doctrinas, pues, fundamentales, ¿cierto? ¿Algún otro quiere? Y si no, también... La morada del Espíritu. La morada, ¿dónde está la morada del Espíritu? En nuestra vida. Esa la voy a ver un poquito más adelante, pero eso es lo que venimos a decir, ¿cierto? Somos templo del Espíritu Santo, eso dice la palabra, ¿cierto? Con muchas otras cosas más, ¿cierto? Vamos a decirles solo la última, para que la llevemos. La última que les quiero decir, y uno de los pilares, es que Jesús va a venir por segunda vez, ¿cierto? Si no estás esperando la venida del Señor, acércate a tu pastor, porque es lo que hemos estado aprendiendo todos los domingos. Estamos hablando sobre Apocalipsis, estamos hablando sobre el Señor va a venir por segunda vez en su templo, en unas nubes y se va a llevar a su iglesia. Primero a los muertos resucitarán, ¿cierto? Lo vemos en 1 Tesalonicenses, ¿cierto? Y también lo vimos en lo que nos dice en Apocalipsis y todo lo que nos han enseñado, ¿cierto? Porque vemos lo que nos enseñó Juan Pablo el domingo, ¿cierto? Van a venir otros dos, que es el extratiempo, nos decía el pastor y nos decía Juan Pablo, ¿cierto? A venirnos a enseñar y a que nos arrepentamos. Pero en el momento en el cual ya estas personas acabe su tiempo, ya no estarán más, ¿cierto? Entonces, ojalá que nosotros como iglesia, nuestro pilar fundamental es que estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Entonces, ya los voy a dejar hasta ahí, no les quiero dar más doctrina, no quiero que digan, no hay tanta información, pero quería que hoy, principalmente una de las enseñanzas, que nos fuéramos con la doctrina. Me parece muy importante que podamos tener eso muy claro, ¿cierto? Entonces, al final, y pues también quería, traer otra doctrina en donde una de las doctrinas es que nosotros tenemos un corazón perverso, ¿cierto? Y por eso, al final, ¿qué necesitamos? ¿O qué necesitaremos siempre? Un Salvador. Y no necesitamos un Salvador cada mes, cada año, sino un Salvador ¿cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo nos necesitamos arrepentir porque tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿cierto? Y que el que esté libre de pecado, pues no tire la primera piedra, sino que tengamos muy claro que nosotros cometemos pecados, ¿sí? Sé que de pronto algunos dirán, no, es que yo no cometí pecado. Pero tenemos que reconocer que pues, el que les habla aquí al frente es un pecador. Y tiene que... Es un mentiroso, dice la palabra, ¿cierto? Por eso tenemos que llegar al Señor para pedirle perdón y arrepentirnos por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces al final necesitamos, esa es uno de los pilares también, ¿cierto? Que somos pecadores y que necesitamos al Salvador que vino en la cruz a morir por nuestros pecados, ¿cierto? Bueno, la segunda venida, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, ¿cierto? Agradable al Señor. Cristo vino una primera vez, que fue la que para morir y ofrecer un sacrificio vivo y agradable, el Señor en verdad para nuestra redención y para comprarnos con un precio de ¿qué? De sangre, ¿cierto? El Señor se levanta de los muertos y asciende, y esperamos su venida. Esa debe ser la esperanza del creyente, ¿cierto? Sabemos que en Cristo viene, así que estos son algunos de los pilares fundamentales, ¿cierto? Y como que resumimos, ¿cierto? Nosotros hemos recibido a Cristo y Cristo es quien lleva a todos los méritos, ¿cierto? No nosotros, no el pastor, no el que les habla, ¿cierto? Buenas, ¿cómo estás? Siga, por favor. No somos nosotros los que llevamos los méritos, ¿cierto? Sino Cristo, ¿cierto? Y no tenemos nada que adicionarle a la salvación, ¿cierto? Nada absolutamente nosotros podríamos hacer o agregar
a esa obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿cierto? Y hay que tener cuidado, así como la misma iglesia de Roma está en Cristo, así que tenemos que tener cuidado que siendo advertida por Pablo con respecto a estas personas, se oponen a la doctrina, ¿cierto? A la Biblia. Y nos advierte con respecto a las falsas doctrinas, ¿cierto? La doctrina es más, como estábamos hablando, es una enseñanza, ¿cierto? Y nosotros debemos anhelar esa sana doctrina, ¿cierto? La palabra que no ha sido adulterada, ¿cierto? Que es verdad, como lo hablábamos dentro de los pilares, ¿cierto? Lo que estamos enseñando aquí es la palabra, ¿cierto? Y vemos que lo que debemos anhelar es esa sana doctrina. Y la palabra no ha sido adulterada, ¿cierto? Aquella que ha sido leudada, nos dice la palabra, ¿cierto? Que ha sido alterada. Por ejemplo, el Señor advierte acerca de la doctrina de los fariseos, ¿cierto? Que enseñaban mandamientos de hombre, es decir, ellos estaban agregando obras y mandamientos, ¿cierto? Eso era lo que hacían los fariseos en esa época. Ellos agregaban mandamientos y por eso hacían sus propias enseñanzas, ¿cierto? Y no la doctrina de lo que hablaba su palabra, ¿sí? Uno de los ejemplos, ¿cierto? De las falsas doctrinas. Por eso quiero que, si es posible, pues para continuar y para que no nos quedemos ahí, por último leamos lo que nos dice Juan 7:15, ¿cierto? ¿Qué nos dice Juan 17:15? ¿17? No, 7, por favor. Juan 7:15. ¿Qué nos dice Juan 7:15? Si alguien puede ir, y si no, yo lo leo. Nos está hablando ahí sobre lo que pasaba con Cristo, ¿cierto? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Qué nos dice el 16, por favor? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí vemos cómo el apóstol Juan nos dice algo similar a lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? La verdad, porque Pablo está en algo similar a lo que dice aquí el apóstol, es porque vemos que tienen una misma línea y la palabra de Dios no se contradice una con otra, ¿cierto? Y vemos cómo Jesucristo también siguió la doctrina y obedeció, ¿sí? Para continuar y para que no nos vayamos a quedar ahí, para terminar y para que podamos leer la palabra, si alguien puede ir a Judas y veamos lo que nos va a decir ahí. No quiero que pasemos sin ver lo que nos va a decir ahí el libro de Judas, versículo del 17 al 19. Recordemos que Judas solo tiene un solo capítulo, ¿cierto? ¿Qué nos dice en Judas 17 al 19? Si alguien lo tiene. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Bueno, vemos ahí algo muy importante. Yo solo quiero que nos centremos en el tema de sensuales. Cuando vamos al idioma original, la palabra sensual se divide con la palabra animal, ¿sí? Literalmente lo que dice es la palabra animal, ¿sí? No sensual, sino está en el idioma original como la palabra animal. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos quiere mostrar aquí que aquella persona que está aquí, o que nos está hablando aquí Judas, es aquella persona animal. Y para rematar, no tiene el Espíritu. ¿Qué significaría eso? Que no ha sido salvo, ¿cierto? Podríamos decir. Porque aquellas personas que recibieron al Señor y se alejaron, si lo recibieron verdaderamente, vuelven. Pero aquellas que lo recibieron y no han vuelto, con todo respeto, y no quiero que oculte como si los estuviera juzgando, pero significaría que no recibieron el Espíritu, ¿sí? Y que están alejados del Señor, ¿sí? Solo quiero que nos vayamos también con esta parte de la enseñanza y que no perdamos eso de vista, ¿cierto? Ya podemos continuar. Miren cómo nos alargamos en el versículo 17. Yo no quería alargarme mucho, pero yo vi que el versículo 17 nos traía mucho que aprender, ¿cierto? Y por eso les traje algunos versículos para que veamos que es la palabra del Señor la que nos quiere enseñar y nos quiere mostrar, ¿cierto? También traía más versículos, pero pasemos mejor al versículo 18 porque dice, para tales personas no sirven, ¿cierto? A nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, ¿cierto? Yo quiero que solo veamos en este versículo 18 que aquellas personas no sirven a nuestro Señor. Entonces, ¿a quién sirven? Si no sirven al Señor. ¿A quién? A otra persona, ¿cierto? Pablo nos responde aquí. Sirven a sus propios vientres, ¿cierto? O sea, sirven a ellos mismos. Cuando
Dios permita que no lo podamos ver aquí, pero si vemos una persona que no está sirviendo al Señor, sino que está sirviendo a Él mismo, definitivamente, echémosle al pastor. Bueno, pues yo quiero mucho al pastor y pienso que en esa línea no va a estar. Pero estar aquí parados, para mí, es un privilegio. Es algo muy, muy importante. Y por eso me gusta cuidar mucho lo que venga a decirles a ustedes, o lo que venga el Señor a usarme para decirles. Porque si yo vengo a decirles algo que yo pienso o que a mí se me ocurre, ¿a quién estaré deleitando? A mí mismo, ¿cierto? Y no estaré trabajando para el Señor, ¿cierto? Y al final, ¿qué nos dice ahí en ese versículo 18, ¿cierto? Y con suaves palabras lisonjas. ¿Qué serán lisonjas? O palabras suaves. Son aquellas palabras que nos dicen para que queremos como que inflar, ¿cierto? Yo aprendí estas palabras cuando aprendí Derecho. Solo les traía una ilustración muy corta. Ya voy como alegrándome, el pastor me dijo, no, alárguese lo que quiera, pero no tanto, no tanto. Yo cuando estudié Derecho nos enseñaban eso. Yo como abogado, defensor y como fiscalía, si veo que el fiscal habla sobre algo muy importante, lo que hago es, pues lo vimos principalmente cuando vemos una persona que lleva un médico, por ejemplo, un médico que lleva un dictamen. Entonces uno le empieza a decir palabras como para adorarlo, para poderlo vanagloriar, para que él empiece a hablar sobre lo que él piensa. ¿Qué significa cuando pasa eso? Normalmente nosotros en Derecho lo que hacemos es, no tiene sustento. Que cuando él da el paso a decir lo que él piensa, no está escrito en su concepto, porque ellos se tienen que regular por lo que diga la norma, ¿sí? Entonces, cuando ellos dan el paso a decir lo que ellos piensan y no lo que escribieron normativamente, ahí se les cayó su informe. Por eso fue lo que nos enseñaron a mí en Derecho, ¿sí? Entonces, esa es una de las técnicas que nos enseñaban allá en Derecho penal, en civil, en todas se ve lo mismo. Coger a la persona, alzarla, y cuando esté alzada y muestre y pele su core, discúlpeme la palabra, de que haga las cosas pensando en lo que él hace y alejándose de la norma, cayó en el vacío, porque no siguió lo que dice la norma. Y es muy parecido a lo que pasa acá. Van a ver aquellas personas que nos van a decir aquellas cosas que están alejadas de la palabra, pero nos las van a decir con palabras suaves, con palabras bonitas, con palabras muy atractivas, y nosotros vamos a sentirnos bien, porque van a ser palabras suaves. Pero el Señor en este momento lo que nos quiere decir, o Pablo lo que nos quiere decir es que tengamos cuidado con esas palabras, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros queramos ver, porque ellos nos dicen lisonjas que nos engañan. Y nos van a engañar nuestros corazones, que son ingenuos, ¿cierto? Entonces, ojalá que con este ejemplo que les conté podamos aprender y podamos ver aquellas personas que desean alejarnos o causar división. Y que nosotros nos alejemos de la ley. Pues yo no les voy a decir de la ley, sino que nos alejemos de la palabra del Señor, ¿cierto? Vamos a continuar con el versículo 19, porque ya casi el pastor le está ahí picando el ojo, se está cruzando de brazos y todo, se va poniendo bravo. Entonces dice el 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo, 16, 19, vamos ya, ¿cierto? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Yo solo les quiero contar que miren cómo Pablo se gozaba de esta iglesia que tenía buen testimonio, pero les quiero contar algo. ¿Pablo fue alguna vez a Roma? ¿A la iglesia de Roma? En teoría, pues no nos dice la palabra, entonces digamos que no. Entonces, ¿por qué Pablo se gozaba en esta iglesia? Porque le contaban que tenía buen testimonio, ¿cierto? Y entonces, yo no sé, yo no quiero usar la palabra gozo porque la usó Pablo, pero yo sí me siento muy alegre en la iglesia de familia, porque he sentido y he visto que muchos de nuestros hermanos, primero lo que hacen es poder tratar a la persona nueva con amor, ¿cierto? Después de tratarla con amor, siempre tratamos, como dijo Lucy, de que se vaya con la salvación, ¿cierto? Que conozca el plan de la salvación y que la decisión sea personal, ¿cierto? Pero que él conozca que aquí hablamos es de la palabra de Dios, como me lo dijo nuestra hermana Feria, ¿sí? Porque cuando él viene a visitarnos o cuando alguien viene a visitarnos, la persona que se para aquí habla es de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ojalá que nosotros podamos sentir esa alegría, ¿cierto? Ese deleite en ver cómo las personas hablan de nuestra iglesia, ¿cierto? Y vemos que entonces Pablo también nos quiere decir que nosotros, en nuestra iglesia, podamos ser sabios para el bien.
y que podamos ser ingenuos para el mal. Porque él es muy importante lo que nos está mostrando aquí, porque Él sabe que nosotros tenemos pecado y que nuestra mente a veces en el mal vuela, ¿cierto? Pero Él quiere que nosotros podamos tener muy claro aquí, o que podamos ser sabios para el bien y que podamos ser muy ingenuos para el mal. Que no estemos buscando hacer el mal, sino que seamos muy habilidosos para hacer el bien, ¿cierto? Vamos a continuar con el versículo 20. Dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Eso es una promesa, ¿cierto? Eso sí va a pasar. Eso lo estamos viendo en Apocalipsis, ¿cierto? Que eso va a pasar, ¿cierto? Porque esto no nos está hablando en presente, sino lo estamos viendo en futuro, ¿cierto? Entonces, para que veamos que Dios ya nos dijo, yo ya voy a aplastar a Satanás, ¿cierto? Bajo vuestros pies, ¿cierto? Yo alguna vez fui a una iglesia en donde, discúlpeme, les pongo el ejemplo, pero fue muy difícil para mí estar allá, porque estas personas decían que le pisara la cabeza, o bueno, que pisara algo así, bueno, esa oportunidad, y pues nunca más volví, o sea, no volví a estar allá, porque eso no está bien, ¿cierto? Es bien que nosotros sigamos la palabra, pero sigamos la palabra con respeto, sigamos la palabra con humildad, con amor, ¿cierto? Entonces tengamos mucho cuidado con esas enseñanzas, porque hay algunas personas que queriendo usar la palabra, quieren usarla de forma mala, porque si yo alguna vez le dije a esa persona, pero si ni el mismo arcángel fue capaz de pelear con él, porque el arcángel Miguel decidió no, ¿cierto? No lo dice la palabra, ¿cierto? ¿Quién soy yo para pisar? O bueno, lo que usted dice, ¿cierto? Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que vemos en otros lugares, como estamos en esta iglesia, en donde seguimos lo que dice la palabra, ¿cierto? Y vemos ahí que dice, ¿cierto? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, ¿cierto? ¿Cómo nos termina Pablo hablando de esta parte final, ¿cierto? Yo siempre le oro al Señor para que nos pueda dar esa gracia, y esa gracia es aquel regalo inmerecido. ¿Cuál será el regalo inmerecido? La salvación, ¿cierto? Saber que Cristo vino, se hizo humano y decidió recoger el pecado de todos nosotros y ir a una cruz a morir por él, ¿cierto? Y al tercer día resucitar. Estamos hablando aquí de un Dios vivo, no de un Dios que está muerto, ¿cierto? Entonces, ojalá que podamos tener eso muy presente, y que esto que nos está hablando Romanos lo podamos llevar a esta parte final que nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora vamos a la segunda parte, porque Pablo nos habla sobre aquellas personas que estuvieron con él, ¿cierto? Y yo solo quería contarles un poco sobre estas personas, según lo que investigué, ¿cierto? Dice el 21: os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson y Sosípater, mis parientes. Solo hablemos un poquito de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un chico que fue instruido por Pablo. Sí. Bueno, vemos quién era la mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? La Eunice. abuelita se llama Eunice Loida es la abuelita. Eunice y Elodia. ¿Y quién le enseñó el evangelio a Timoteo? La abuela y la mamá. Y después por eso Pablo pudo acabar de enseñar, ¿cierto? Porque Pablo circuncida, porque ahí sería la palabra circuncida, a Timoteo, porque su mamá era judía, ¿sí? Fue judía y después se convirtió al cristianismo, pero su padre era griego, ¿cierto? Uy, gracias, pastor, menos mal, no me equivoqué. Bueno, era griego, y por eso Pablo ve la necesidad de hacer la circuncisión a Timoteo, ¿cierto? Entonces, vemos cómo Pablo ve a Timoteo como su hijo espiritual, ¿cierto? Aquel varón que lo estuvo acompañando y que pudo ver cómo lo envió al final a una iglesia, ¿cierto? A la iglesia de Éfeso, ¿sí? Hablando un poco de Lucio, bueno, hablamos de que Lucio aparece un Lucio en Hechos. No sabemos, la verdad no les podría confirmar si ese mismo Lucio es el que aparece acá, pero se referencia que en Hechos aparece otro Lucio, ¿cierto? Pero lo que sí podemos decir es que Lucio y Jackson, que aparece también en Hechos, y Sosípater son parientes. ¿Qué significa? Que son judíos, ¿cierto? Que son parientes, ¿cierto? Que son de la misma linaje, ¿cierto? Que son judíos, ¿cierto? Vemos aquí a otra persona, ¿cierto? Yo soy Tercio.
que escribe la epístola y os saludan el Señor. Tengamos aquí muy presente que Tercio que él la escribe, pero ¿quién se la dictó? Entonces veamos cómo Tercio le podemos dar un nombre de que él era un escriba, ¿sí? Pero él no fue el que escribió la carta, el que la escribió fue Pablo, ¿cierto? Él lo que hizo fue transcribir lo que le iba diciendo Pablo, ¿cierto? Entonces, decía en algún estudio, veía que le decían que era el secretario de Pablo, ¿cierto? Porque era el que estaba tomándole ahí nota tal cual de todo lo que decía Pablo, ¿cierto? Entonces vemos a alguien muy cercano, ¿cierto? Muy cercano a Pablo, y yo no me imagino cómo serían ustedes si Pablo, bueno, en este caso pues que estuviera vivo y estuviera escribiéndoles, ustedes le tomarían la lectura sobre cada palabra, ¿cierto? Cada frase que él dijera, yo le tomaría la palabra, yo estaría ahí como estuvo Tercio, sin perderme ni una sola sílaba, ¿cierto? Entonces pues así, ese fue el trabajo de Tercio, y aprendió a que eso era lo que tenía que hacer, ¿cierto? A escribir, porque escribir la palabra es lo que salía de Pablo, ¿cierto? También vemos a Gallo, ¿cierto? Hospedador mío y de toda la iglesia. Bueno, Gallo aparece también en Hechos, ¿cierto? Nos cuenta Gallo, y vemos cómo Pablo habla de Gallo hospedador, ¿cierto? Muchas veces pudo hospedar a Pablo. Algunos escritores piensan que esta carta fue escrita en la casa de Gallo. Algunos piensan, no les estoy confirmando porque no quiero decirles cosas que no diga la palabra, pero algunos, por el tiempo, piensan que pudo haber sido escrita la palabra o escrita esta epístola en la casa de Gallo, ¿sí? No importa el lugar, sino la palabra que tenemos, ¿cierto? Y por último, vemos cómo toda la iglesia os saluda a Erasto, ¿cierto? Tesorero de la ciudad, y hermano Cuarto. Y yo quiero que nos vamos con este versículo 24, ya para terminar, porque vemos que otra vez Pablo nos repite algo muy importante, ¿cierto? ¿Qué nos repetirá? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Por favor, no permitamos que nos vayamos sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy que estamos aquí, no dejemos de irnos sin la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? Y pues Pablo aquí es lo que nos está diciendo, que ninguno de nosotros se vaya sin saber o sin entender cuál fue la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? Espero que hayamos aprendido, que hayamos visto, ya estamos terminando la epístola, ya solo quedan del 25 al 27 para terminar esta epístola. Esta epístola nos ha enseñado mucho, vimos los pilares de la iglesia, vimos cómo Pablo, durante todo lo que desea decir bueno, le pone un nombre, ¿sí? Vimos como en el pastor el miércoles pasado cómo hablaba de cada uno de los hermanos de las cosas buenas con nombre propio, y aquí termina con cada uno de las personas buenas con nombre propio. Cuando desea hablar de las cosas que no son buenas, él lo que decide es que nosotros debamos poder discernir sobre estas personas, ¿sí? Y que como pastores, como líderes, como hermanos de la iglesia, si llegamos a ver que alguna persona es de tropiezo, podamos hablarle con la palabra del Señor, y todo lo que el Señor ha enseñado en su palabra la podamos usar para que esa persona que está haciendo de tropiezo, de división, decida poner sus ojos es en Cristo y decida cambiar, ¿sí? Entonces eso es lo que deseaba el Señor enseñarnos hoy. Créanme que primero le enseñó al que les habla, no les puedo decir otra cosa distinta, sino les enseñó primero al que les habla, y por eso permitió que hoy nos pudiera traer esta palabra a todos nosotros. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar en oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias porque nos enseñaste tus pilares, los pilares que has puesto en la iglesia, Señor, gracias porque los llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. No permitas que olvidemos estos pilares, Señor, que son tan fundamentales, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de los que están aquí, y oro también por los que no están, los que no pudieron venir, Señor, porque sabemos que ellos también están orando, ellos también quieren poder estar aquí aprendiendo de tu palabra, orando, agradeciéndote, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, lo dejamos siempre en tu gloria y tu honra, Señor, y que podamos siempre estar poniéndote en primer lugar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos para honrarte y glorificarte en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Listo.